tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches o en el momento en el que estén sintonizando una nueva emisión de La Última Página, les damos la bienvenida. Quien les habla, profesor Diego Ortega, humilde mortal, que tiene un fin, una existencia determinada en este mundo, una potencia de querer ser que es mucho, muy inferior, muy inferior a la manifestación total, a la extensión del pleroma que es Porrini. Yo no tengo puesto el... Que ahora, como él es tan potente, Joti Megale, la voz fuerte, Porrini habla, Joti Megale, él habla y no necesita micrófono, no necesita estos artefactos tecnológicos para poder manifestar la potencia ínclita, inmarcesible, inclaudicable e inconmensurable de su voz. Con ustedes, señoras, señores, Sebastián Porrini, el único, el inmarcesible. Maestro, el inmarcesible. A mí me encanta, pues. Ya me dicen el inmarcesible. Qué increíble. Así que bueno, aquí estamos. Muy bien. Voy a hacer algo antes de empezar. Ah, sí, profesor, por favor. Voy a estar así todo el video. Puse la tabaquera, tiene razón. O voy a estar así. No, tiene razón con el ruido. Yo hice un ruido horrible el otro día. No, pero a usted no le señalan los ruidos. Es conmigo el encono. Ortega, muy Ay, bien no se ponga. Muy bien lo tuyo, me dice, pero podría... Se pone vieja histérica. Se ponga vieja histérica. Es el reflejo de... Ah, por favor, no, que sí. No, que tienen razón que cae, las tabaqueras hacen un ruido espantoso. Yo me voy a quedar totalmente... No, por favor. Quieto, como si... Bueno, no sea receloso. No soy receloso. Lo que digo, se detienen en cuestiones de fondo, de forma y no de fondo. Le digo una cosa, es verdad que escucharnos, ¿no? Le estabas hablando hoy, yo estaba armando y hacía un ruido espantoso. Bueno, me he hecho la culpa, lo digo. No, pero no, usted no le dice nada. Rompí mis lentes. Sí, veo que... Me parezco... No, soy como Quevedo. Un oculista. Así, bien. No un oculista, sino un óptico. Sí. Alguien que repare gafas. Bien. Bueno, después de todo este introito bastante largo, vamos directamente a lo que nos compete hoy, que es hablar de literatura. Yo no recuerdo bien, Sebastián, corregime si me equivoco. Nosotros volvemos a esta idea de recuperar exactamente aquello que durante las emisiones de la cuarentena, ya sea de La Última Página o de los vivos en Instagram o por Zoom o a veces por teléfono, sí. No salieron bien, no salieron con algún defecto, como se podía. Y justamente hoy vamos a ampliar, a retomar algo que creo, por eso te pedía que me corrigieras, que hicimos durante un vivo en Instagram, que era dialogar, charlar sobre Felisberto Hernández. Así que hoy, señoras, señores, amigos y amigas de La Última Página, estimísimo público, vamos a dedicar el programa de La Última Página a profundizar, a retomar, a recapitular aquello que hemos dicho en algún momento o intentado decir en algún momento sobre este narrador que es Felisberto Hernández. Así que, si les parece, vamos directamente al grano. Felisberto escribió muchos cuentos. Muchas gracias. Esto se llama Bachi. No, bueno, un poco para ponernos no importa, después es lo de menos. A ver, Sebastián, antes de grabar hablábamos, ¿no?, de una palabra que podría catalogar tranquilamente a Felisberto como a otro escritor que no vamos a nombrar ahora para... Otro uruguayo que vamos a trabajar más adelante. O bien los uruguayos, Onetti, por ejemplo, que era raro. Claro. Un raro, un distinto, no digo extraño, raro. Pero no por una cuestión despectiva, peyorativa, al contrario, sino justamente porque en la narrativa de Felisberto Hernández ustedes no van a encontrar en primera instancia algo conocido, ¿no? Es lo que dice Italo Calvino. Exactamente. Italo Calvino tiene un prólogo a Nadie apagaba las lámparas. Nessuno accendeva le lampade. Qué lindo que queda en italiano. Que es de 1947. Quiero buscar acá
la cita concreta de Calvino, la tengo marcada, que dice algo exactamente... Acá está, gracias. Exactamente, está acá. Muy bien, gracias, lo tenía anotado. Feliberto Hernández, dice Ítalo Calvino, es un escritor que no se parece a ninguno de los europeos y a ninguno de los latinoamericanos. Es un atípico que escapa a toda clasificación y encasillamiento, pero se presenta como inconfundible con solo abrir la página. Que Ítalo Calvino diga esto ya es señal de que hay en Felisberto Hernández una particularidad que justamente es no tener particularidades que lo puedan encolumnar dentro ni de un movimiento, ni de una estética, ni de un género, ni de nada. Porque justamente su literatura, específicamente, yo voy a hablar de la narrativa breve, no tanto de la extensa, sí, creo que como para entender algunas cuestiones y ubicarnos en tiempo y espacio, pero digo, es un narrador, generalmente cuentista o novelista, y listo, y con eso estamos, como para empezar a hablar de Felisberto. Por supuesto que ha habido intentos, yo después voy a hacer una especie de sinopsis o de recorrido de cómo fue el periplo, cuáles fueron las distintas instancias de lectura o de recepción de Felisberto, porque fue después de 20 años de su muerte. Felisberto nace en 1902 y muere en 1964. Hace 60 años. Hace 60 años, exactamente. Y tuvo como un recorrido bastante particular en la crítica uruguaya. Digo, tampoco tomemos como canónica esa crítica, porque a la larga terminó siendo mucho más que la crítica del momento. Merced Ángel Rama y a tantos otros, ¿no? Emir Rodríguez Monegal no era muy afecto a su literatura, pero Ángel Rama sí. Y bueno, Ítalo Calvino, sin ir más lejos, en la traducción italiana de Nadie apagaba las lámparas, o Nadie encendía las lámparas. Nadie encendía las lámparas. Así que bueno, no sé, Seba, vos que lo has leído también con mucha profundidad, ¿qué podrías decirnos al respecto? Primero y principal, que la obra completa de Felisberto se la debemos a José Pedro Díaz, que fue un gran crítico y escritor uruguayo, que hizo una tarea notable porque mucho de lo de Felisberto estaba manuscrito, en hojas chiquitas, un trabajo filológico impresionante, que está editado por la editorial Siglo XXI. Ustedes verán que no lo tengo acá arriba, yo la tengo, está ahí atrás. Esos tomitos verdes que por ahí pueden ver por allá arriba son los tres tomos de la obra completa de Felisberto. La compré cuando era muy joven, muy jovencito. Había leído un cuento suelto, me llamó la atención y en ese momento conseguí eso. ¿Por qué no la tengo? Porque es un desastre. Es de una calidad espantosa la edición, realmente del siglo XXI. No sé cuál es la política que sigue, pero es una letra fea, se desarma, está pegado, es un horror. Y debo decir que ahora la editorial Cuenco de Plata en Argentina está haciendo unas ediciones bellísimas, que es la que tengo acá arriba, de una selección, ¿no? Por supuesto, porque la obra completa, rehacerla va a ser es complicada, entonces la van haciendo por tomos. Felisberto era pianista, eso es clave en su vida. Felisberto es pianista, desde muy joven, o sea, estudia chico y desde muy joven, ya a los 20 años está dando conciertos, a los 18, si no me equivoco, está dando algún concierto. Compone música, pueden ir a internet, hay una persona que ha hecho una recuperación de la obra para piano de Felisberto. A mí no me llama mucho la atención, lo que hace bastante básico, me parece. Hay algún tema que es interesante, pero sí era un buen pianista. De hecho, estrenó, según tengo entendido, Petrushka para piano, creo que en Buenos Aires, ahora me está fallando la memoria. ¿Por qué? Porque él tocó, por supuesto, en Montevideo, tocó en algunos lugares del Uruguay, pero hizo una gira con un trío que se llamó Trío Hernández, justamente Trío Felisberto Hernández, con un mandoleón, como decía él, con un bandoneón y con un violinista,
haciendo tango. Mira. De mucho tango, sí. Era la época, era 1920, la época del furor, empezaba la época del furor del tango y era una forma. Y en ese periplo por las ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires, sobre todo, por ejemplo, Chivilcoy, y la nombro específicamente por algo, ahora vamos a eso, Felisberto iba parando la olla, digamos, ¿no? O sea, imagínense la miseria impresionante, les pagaban 4 pesos, pero bueno, daba como para vivir en una pensión unos días, llevarse unos pesos y seguir el periplo. Hasta que en esos mismos años 20, él empieza a participar del círculo de intelectuales que rodeaba a un gran filósofo uruguayo, al que en algún momento también tendríamos que hacer un programa, que es don Carlos Vaz Ferreira, gran pensador uruguayo, quien es uno de los grandes antipositivistas, ¿no? En un momento, junto con Alejandro Korn y demás aquí en Argentina. Muy interesante su obra, en ese sentido se dedicó mucho a la parte más lógica, ¿no? Pero tiene algunos ensayos sobre educación, sobre metafísica y demás. Y Vaz Ferreira lo incitó a continuar en ese sentido, sumándose también al grupo de un gran pintor uruguayo que acababa de volver de París, que fue Torres García. Torres García es uno de los grandes pintores del Uruguay, un innovador, y en esos ateneos culturales Felisberto empieza a escribir y empieza a mostrar su obra, y todos lo alientan. Bueno, va a publicar, por supuesto, libros sin tapas, ¿no es cierto?, los primeros libros de Felisberto, pero no hay una consagración más allá del Uruguay. La consagración va a venir por un gran amigo francés, Jules Supervielle, el tercer gran poeta franco-uruguayo, por decirlo, ¿no? El otro es Isidore Ducas y Jules Laforgue, ¿no? Que nacieron en Uruguay y que después escribieron en francés. Supervielle lo conoce a Felisberto y lo va a apoyar enormemente. Era una personalidad notable. Él le hace conocer a Susana Soca, que es la directora de la revista La Licornio, o sea, El Unicornio, donde va a publicar Felisberto algunos cuentos, y por eso en 1947 sale Nadie encendía las lámparas, ya con un Felisberto de 45 años, si no me equivoco, que está buscando ser reconocido en algún sentido. Por supuesto que la obra tiene un proceso distinto. Hay un dominio del yo. En todos sus cuentos hay una primera persona, generalmente un pianista, es de alguna manera. Itinerante. Sí, exactamente. En muchos de sus cuentos. Y hay alguna obra un poco más extensa de la cual después vamos a dialogar. Perdón, Diego, me fui un poco. No, pero, o sea, ahí es ese periplo que muy bien señalás. Da pie para empezar a desmalezar algunas cuestiones en torno de la crítica que hay alrededor de Felisberto. Voy a hablar de algo muy autobiográfico. Cuando estaba en tercer año de la carrera de formación docente, del profesorado, una materia que era teoría literaria, justamente, nosotros tuvimos 4 años de teoría literaria, sí, claro, anuales, con lo cual imagínense que en un momento que de qué más podemos hablar. Una materia que se agota a lo sumo en un año, en 2 tal vez. Yo lo tuve en un año, sí. Ya 4, ya en tercer año era, bueno, nos mirábamos las caras y decimos, bueno, ¿y qué más vamos a hablar? Bueno, la profesora saca su compendio marca Acme, se saca el polvo y dice literatura y psicoanálisis. Empezamos con un larguísimo cuatrimestre en el que otra vez, después de haber cursado 2 años de la materia de psicología, otra vez Freud y el inconsciente y los tópicos y todo esto, todo este berenjenal terrible, todo ese despelote para aplicar, como es costumbre de la teoría literaria, por no hacer mudanza, aplicar toda la lectura psicoanalítica a una obra. ¿Y qué nos tocó analizar? El balcón de Felisberto Hernández. Qué lindo cuento. En clave psicoanalítica. ¿Por qué? Porque justamente venía a rendir cuentas de la tradición crítica que hay en torno de la obra de Felisberto Hernández.
para mí, y lo hablábamos el otro día, hay como dos grandes vertientes al momento de abordar la literatura de Felisberto Hernández. La mirada, bueno, Emir Rodríguez Monegal, uno de los grandes críticos uruguayos abanderados de esta lectura crítica, que sostiene que la literatura de Felisberto debe ser o tiene que ser analizada a través del enfoque psicoanalítico. Con lo cual, bueno, uno va a empezar a buscar elementos relacionados con la pulsión, relacionados con la falta de... todo lo que... Complejos y tal. Y la otra vertiente, la otra línea crítica, es intentar, para mí digo, tratar, esforzarse por incluir a Felisberto dentro de la literatura que podríamos llamar de lo fantástico. Entonces ahí digo, bueno, verán ustedes si la cara y la reacción de Sebastián abona mi reserva. Hay que tener mucha prudencia y mucho cuidado y mucha atención al momento de hablar de lo fantástico y de la literatura fantástica. Para mí Felisberto no puede catalogarse dentro de la literatura fantástica, como tantos otros que dicen, no, esto es fantástico, no, sí, todo es fantástico. Todo es fantástico de pronto, ¿no? O todo es realismo, qué sé yo, ¿no? Nos debemos un programita así un poquito más elaborado sobre realismo fantástico y demás. Bien. El otro día hablábamos un poco de ello en el programa de Nemirovsky sobre realismo y tal, pero el problema con lo fantástico, en todo caso, es que, claro, nosotros consideramos que la irrupción de un elemento que genera, bueno, siguiendo a Todorov sobre todo, ¿no? La introducción a la literatura fantástica, la irrupción de un elemento que genera la vacilación entre lo extraño y lo real y lo maravilloso, y que todo ese abordaje teórico no cuadra en la literatura de Felisberto Hernández, para nada. Como tampoco cuadra para mí la lectura psicoanalítica. Hay otra cosa, Sebastián, vos me decías algo mucho más polémico y te diría, podría ser maravilloso, ni siquiera me atrevo a decir un realismo mágico. No. ¿Saben qué pasa? Que bien decía Sebastián, cuando leemos literatura, por lo menos narrativa, no podemos obviar algo, un instrumento esencial de la lectura de un texto literario, que es el punto de vista y el narrador. Uh-huh. Hay alguien que dice, yo aquí voy a contar esto, y eso es el origen de la literatura occidental. Canta, oh musa, la cólera del Peli de Aquiles, cólera funesta, canta, oh... Hay alguien que toma la voz, hay alguien que cede la voz. Y el gran problema es que cuando el narrador que decide tomar la voz es en primera persona, claro, uno entra a un pacto, ingresa en un pacto. El déctico. Claro, exactamente. Él ingresa a ciegas, ¿no? En el mejor de los casos, es un narrador virgiliano, si se quiere, ¿no? Claro. Lo va a conducir y nos va a llevar a donde queremos llegar. Tanto. Claro. Pero en la mayoría de los casos, yo elijo decirte esto y vos, lector, elegís creerme. Sí. El Quijote, ¿no? Claro. Cuentan que tal cosa, yo en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no me quiero acordar. O sea, hay esas oraciones para siglos y siglos de análisis. Entonces, como bien decía Sebastián, si la mayoría de los cuentos de Felisberto están narrados en primera persona, prácticamente por el mismo personaje, por el mismo narrador, que es este pianista itinerante, claro, no decir, es Felisberto, porque Felisberto era pianista y porque Felisberto iba por los pueblos ganándose el mango. Pero eso sería obviar, ahí sí, un elemento central de la teoría literaria mínima, que es la decisión entre autor, narrador y demás. Totalmente. O sea, el narrador no es el autor. El primer personaje creado. Claro, es justamente una cesión, una concesión de la voz en la que yo digo, bueno, voy a hacer ficción, voy a hacer Las Meninas de Velázquez. Ese espejo, ¿no? Es Velázquez. Velázquez es el que está pintando el cuadro que vemos de Velázquez. Y sí, hermano, pero no es Velázquez.
¿se entiende? Y está Velázquez. Está Velázquez ahí, claro. Borges y yo Claro. al otro, a Borges es al que le ocurren las cosas, yo también, no sé cuál de los dos escribe esta página, bueno, como burlándose también un poco, no digo burlándose, pero poniendo en discusión, irónica por supuesto, todas estas categorías de si el autor es igual al narrador. No, por supuesto que no. Pero es porque estamos generando justamente un pacto ficcional en el que elijo creer. Claro. Entonces ahí entramos en un problema. Entonces es decir, qué fantástico, Felisberto, que Emma psicoanalítica, lo que tenemos que hacer una lectura psicoanalítica por la presencia del yo y tal, es insuficiencia crítica. O si me permiten el término también, es una mirada bastante narcisista del término crítica literaria. Yo veo que como hablan yo, como el narrador es un yo, hay que buscar la pata psicoanalítica, ¿no? Como decir, el balcón que se cae, el balcón ausente, como el balcón es una extensión de la casa, tiene una dimensión fálica que ante la ausencia de la madre y del padre. Pero... Claro. No. Es el simbolismo invertido. Exactamente, muy bien. Ojo, tampoco estamos diciendo que vamos a encontrar en Felisberto una mirada trascendente y el símbolo, que el balcón es por eso es algo maravilloso lo que hay. Tiene otra cosa. Pero Felisberto tiene algo que... Ahí prefiero abonar otra línea de la crítica que no es tan literaria, sino más bien, si se quiere, inmanentista, textualista, que es que su literatura, su forma de narrar, es como una partitura. Bueno, exacto. ¿No? Totalmente. Tiene las mismas dimensiones. Es decir, claro. Hay una serie de... Esto lo hemos explicado en algún momento, hace ya un buen tiempo, cuando hablamos de los principios de armonía sintáctica. Sintaxis y estilo, creo que Sintaxis y estilo. Es decir, hay una dominante en su literatura. O sea, la armadura, ¿no? ¡Pam! El acorde inicial que luego va a generar sus armónicos en toda la obra, todo el cuento, se expande. La casa inundada, el armónico es el agua, ¿no? Lo que fluye con el agua. En el balcón, ¿qué pasa en el balcón? ¿Por qué el balcón? ¿Qué sucede? Y en todo caso, el título también es simple y llanamente eso, es una tonalidad. Marco acá y luego sobre lo que eso me permite improvisar o armonizar, voy a construir el relato. Y luego, por supuesto, Sebastián, algo que es que yo no difícilmente se encuentre en la literatura de esa época. Estamos hablando de primera mitad del siglo XX. Nadie encendía las lámparas es del 47. 47. Pero Felisberto publica, creo que su primera obra en el 22. 22, sí, el libro sin tapas. El libro sin tapas. Con lo cual ahí tenemos ya un clima o un espíritu de época 22. Estamos hablando de Freud, estamos hablando de Joyce, estamos hablando de Eliot, estamos hablando del quiebre de la visión en torno del lenguaje, la exacerbación de la posibilidad o imposibilidad del lenguaje. Sin embargo, Felisberto escribe en un estilo distinto. Un estilo, no voy a decir vanguardista para nada, no voy a decir un estilo clásico, en un estilo totalmente despojado de toda estructura lineal a nivel narrativo, simple y llanamente esbozando una melodía infinita en la que no hay resolución. De hecho, el cuento Nadie encendía las lámparas, el final es un final abierto. No hay... Casi diríamos como aquel que empieza a abrir una puerta y ahí queda, ¿no? Porque la música tiene, por supuesto, y tiene un punto. Pero en Felisberto ese punto final, o ese final del cuento, en realidad es como, vuelvo a decir, como una melodía de fondo que no termina nunca de ejecutarse, o que termina empalmando con otro acorde, o que termina generando modulaciones, y siempre es el mismo procedimiento. Un final que tiende a provocar más bien el misterio, y como misterio nunca va a tener
resolución, no es un enigma su literatura. Ojo, no estoy hablando del misterio en términos simbólicos, trascendentales, ¿no? Claro. Es la vida cotidiana. Es la vida cotidiana y algo que me parece genial y que también algunos críticos sostienen, es el trabajo, y ya te dejo hablar, No. Es el trabajo con Felisberto y narrar los objetos y los elementos que por ahí podrían pasar desapercibidos. Uno ve, bueno, pueden ver ahí esta mesa, tiene una botella, tiene 2 vasos, una tabaquera, un cenicero, otra tabaquera acá, pipas, sé yo. Bueno, esto es objetivamente lo que tiene la mesa, pero seguramente en la mirada de Felisberto aquí hay otra conjunción de cosas. Sí. Yo le quiero leer, si me permiten. Bueno, El balcón, creo que es un buen cuento para iniciarse. Es un cuento extenso, unas 10, 15 páginas, depende de la edición que tengan. Obviamente del cuento Nadie encendía las lámparas. Es acaso el cuento más citado de Felisberto Hernández, es el que podría servir, insisto, como apertura. El argumento es muy simple, no les voy a contar el final, por supuesto. Un pianista itinerante llega a un pueblo en un concierto. Después de un concierto, un hombre se le acerca y dice: necesito que venga a mi casa porque mi hija quiere escuchar un concierto de música. Y este hombre va a la casa, un caserón viejo, y efectivamente conoce la dinámica de esta familia que quedó incompleta, claro, porque la madre está ausente, la madre ha muerto. Entonces, creo que ha muerto la madre. Sí. Entonces el padre busca criar a la hija y la hija viven con una criada que es una enana, Tamarinda, otro personaje. Y lo que sucede en esas tertulias, con el objetivo de que este pianista alegre un poco la vida de esta niña. Porque se va a vivir con ellos. Se va a vivir con ellos. Me hizo acordar un poco a Carlos Fuentes y Aura, ¿no? Esta cosa de entrar a la casa. Claro. Y entrar a ese lugar del cual va a salir o va a suceder algo que cambia justamente la dimensión y la existencia de los personajes. Y todo gira en torno de un balcón. O sea, esta niña, la hija de este hombre, tiene su habitación con un anexo que es un balcón que ilumina la habitación de una manera y qué sé yo qué. Y ella quiere escuchar la música desde el balcón y pone velas. Y todo el balcón. En un momento, el cuento empieza a tomar dimensiones que uno dice: ¿para dónde va? Claro. Entonces empezó a modular, no sé qué, y finalmente, al final, hay como una recolección, todo esto que fui tirando, escribe poemas horribles. Escribe unos poemas horribles, y de hecho el cuento, sin contarles mucho, culmina con un poema. Sí. Que no leemos. Claro, que no leemos. Exacto. Pero hay algo. El lector no hay algo para que entiendan el estilo de Felisberto, que yo lo marqué acá. Bueno. En la cena, la primera cena que este pianista, el narrador, comparte con la familia, sucede lo siguiente. El comedor estaba en un nivel más bajo que la calle y a través de pequeñas ventanas enrejadas se veían los pies y las piernas de los que pasaban por la vereda. La luz, no bien salida de una pantalla verde, ya daba sobre un mantel blanco. Allí se habían reunido como para una fiesta de recuerdos los viejos objetos de la familia. Apenas nos sentamos, los tres nos quedamos callados un momento, y entonces todas las cosas que había en la mesa parecían formas preciosas del silencio. Empezaron a entrar en el mantel nuestros pares de manos. Ellas parecían habitantes naturales de la mesa. Yo no podía dejar de pensar en la vida de las manos. Haría muchos años, unas manos habían obligado a estos objetos de la mesa a tener una forma. Después de mucho andar, ellos encontrarían colocación en algún aparador. Estos seres de la vajilla tendrían que servir a toda clase de manos. Cualquiera de ellas echaría los alimentos en las caras lisas y brillosas de los platos. Obligarían a las jarras a llenar y a volcar sus caderas, y a los cubiertos a hundirse en la carne, a deshacerla y a llevar los pedazos a la boca. Por último, los seres de la vajilla eran bañados
secados y conducidos a sus pequeñas habitaciones. Algunos de estos seres podrían sobrevivir a muchas parejas de manos. Algunas de ellas serían buenas con ellos, los amarían y los llenarían de recuerdos, pero ellos tendrían que seguir viviendo en el silencio. Un párrafo que uno podría decir, ¿qué sentido tiene? Bueno, justamente tiene el sentido de que nosotros leemos esto, ¿con qué objetivo lo cuenta el narrador? Bueno, no lo cuenta porque sí, porque este baile de su imaginación creativa, que como bueno digo, este vaso en realidad es un ser que luego va a volcar su contenido y va a alegrar la garganta de la personificación de los objetos como recurso, como procedimiento, y la construcción de una historia que tranquilamente puede ser propia del género maravilloso, ¿no? La Bella y la Bestia. Si vieron la película La Bella y la Bestia, la famosa película de Disney, los objetos obviamente están bajo un hechizo, que entonces uno, la tetera, qué sé yo. Hasta si se quiere con ciertos juegos infantiles. La leche tiene frío y yo la abrigaré. Le pondré un sobre todo mío, yo no sé por qué, dice María Elena Walsh. Esa cuestión también del juego, de la imaginación del narrador, es un espejo directo de la imaginación de la hija del dueño de casa. Que, a diferencia de este narrador, que lo cuenta y lo pone en su relato como un adorno, como una modulación de la idea de lo que sucede en torno al balcón, en el caso de la niña, de la hija del dueño de casa, no terminamos de saber si es producto de su imaginación, si es una distorsión de la realidad, si es un juego, y no importa saberlo, justamente, exacto, porque el centro del cuento no es delimitar y desandar, o descubrir, perdón, el misterio, es otra cosa. No es un enigma. Es como lo que pasa obviamente en otro código, en La ventana abierta de Saki, ¿no? Cuando la niña, no me acuerdo el nombre ahora, le dice a Mr. Nuttall, ¿vio esa ventana? Bueno, por esa ventana hace unos años, papá. El arte de la fabulación era la fabulación era su arte, algo así, ¿no? La creación. Ahí el código es irónico, tiene un cierto humor. Acá el código no queda tan claro. No, claro. Como para empezar a leer a Felisberto, me parece que el balcón, por supuesto, después tiene momentos tremendos, llamémosle la noche de la araña. De la araña. Y el final, ¿no? Por supuesto. Donde está planteado los celos, la traición. Sí. ¿No? Claro. En fin, el cuento El balcón. Yo después leí otro, como para poner Muebles el Canario, que también tiene una cosa... Hay algo narrada, pero bueno, hablemos, yo no quiero monopolizar el discurso. Yo les voy a contar qué me pasa con Felisberto, qué me pasó, porque esto despertó muchas cosas. Les decía, era muy jovencito cuando compré los cuentos a raíz de haber leído uno, que lo encontré en una antología, y salí a buscar la obra y encontré la obra completa. O sea, vieron esas cosas, a veces lleva años encontrarla, la encontré inmediatamente. Y hizo que la leyese completa. La primera impresión que me causó, que la sigo teniendo con Felisberto, es, la palabra que voy a usar es compleja para transmitir, es el clima de sus cuentos. O sea, yo siento que en los cuentos de Felisberto, en los textos de Felisberto, no solo en sus cuentos, en todos los textos, hay un clima que envuelve a los personajes en un hálito maravilloso, y que ese clima es siempre es el de una casa, habitación o ámbito en el que hubiese una humedad que rodea todo, ¿no? Hay como un gesto de encierro siempre en muchos de sus cuentos. De hecho, por ejemplo, en los cuentos Moore, ¿no es cierto?, en Mandoleón y demás, están siempre en pensiones, que son no agobiantes en algún sentido, pero sí que encierran un clima de intimidad, que justamente convierte a los objetos, como bien decía Diego, los convierte en seres
sobre los que el narrador carga su alma, por decirlo fácilmente. ¿Me explico? Es decir, es todo lo de él llevado a cada uno de los objetos, lo cual lo convierte en maravilloso en muchos sentidos. Y por otra parte, maravilloso en el sentido lato del término de la teoría literaria, y en otro sentido, claro, roza lo fantástico. Por eso uno entiende por qué hay autores como Alberto Zunfelde, o por ejemplo Ángel Rama, o Rodríguez Monegal, que hablan de cierta tendencia hacia lo fantástico, pero no exactamente en lo fantástico como podríamos verlo en Borges o en Cortázar, ¿no? De quien también vamos a hacer alusión. Sobre todo de Julio Cortázar, vamos a ver por qué. Porque en los cuentos de Feliberto y en todos los textos hay un entramado con un pasado que empieza a despertarse. De hecho, él es un gran narrador de su pasado, valga decirlo. En 1942, 1943, por consejo de Jules Supervielle, Felisberto empieza a escribir una serie de textos que va a publicar, 3 textos, de los cuales 2 publica, uno queda para póstumo, que va a ser editado por José Pedro Díaz, justamente, que son textos que hablan de su propia vida, ficcionalizada. O sea, llevada con una memoria, pero a la vez ficcionalizada. Que son Por los tiempos de Clemente Colín, es un texto largo, ¿sí? Y El caballo perdido. El tercero es Tierras de la memoria, que se editó póstumamente. ¿Quién es Clemente Colín? Fue su maestro de piano. Y de alguna manera ahí está la reminiscencia al origen de la música en la vida de Felisberto Hernández. Estos textos tienen un carácter memorístico, pero no al estilo de una autobiografía, porque Felisberto escribió una autobiografía a pedido de... Él estuvo un tiempo en Francia, invitado por Jules Supervielle, donde podría haber despertado un interés, lo despertó, pero en un grupo intelectual, y de pronto no era todo lo que esperaba, pero sí notablemente en la característica de que su vida está inmersa en los cuentos, pero veladamente. Es un pianista, generalmente el narrador, es un itinerante, como le ocurrió a él, vive una relación particular con las mujeres. Felisberto se casó 4 veces. 4 veces. De sus matrimonios no es que haya quedado un caos general de peleas y todo, al contrario, todas sus 6 mujeres guardaron sus cartas, lo querían mucho, y tenía algo como infantil por momentos, por lo que veo de las cartas que envía y demás. Infantil en el mejor sentido, inocente, ese sería el término, ¿no? Fundamental. Hasta que aparece, yo creo que el gran quiebre es Nadie encendía las lámparas, como decía Diego, ¿no? En 1947, que son sus cuentos en el que aparece ese cuento que da nombre al libro, Nadie encendía las lámparas, que también es un cuento fundamental, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un pianista que está tocando en una fiesta y demás, en una reunión social, por decirlo de una manera, imaginémonos la época, ¿no? Y toda una situación velada de enamoramiento que queda con una puerta abierta. En un ámbito en el que hace poco ha muerto alguien, entonces tocar el piano significa quebrar ese duelo, ese luto, esa obligación, y demás, con un clima de lo no dicho, que es justamente uno de los recursos de Felisberto. Con respecto al estilo, quiero decir que abunda muchas veces en la comparación, ¿no? Es algo que van a notar enseguida, como tal cosa, como tal cosa, como tal cosa, pero lo hace, creo yo, humildemente creo que lo hace, porque hay un plus de la apertura de lo absurdo en algún sentido y de las comparaciones magistrales, ¿no? Si bien son excesivas en algún caso, es el recurso que encuentra Felisberto para abrir la ventana a determinados significados. No escribió textos largos, ya les digo, salvo por los tiempos de Clemente Colín, El caballo perdido, Tierra de la memoria, pero sí escribió una novela que vale la pena resaltar, que es Las Hortensias. Las Hortensias y otros relatos, lo llama El Cuenco de Plata, que está muy bien, ya les digo, una edición hermosa, valga decirlo, muy linda letra, muy lindo papel, todo.
que tiene prólogo de Julio Cortázar, que es una carta que le dirige Julio Cortázar imaginariamente, porque ya Feliberto está muerto, en el que habla de lugares comunes que tuvieron. Chivilcoy. ¿Se acuerdan el nombre de Chivilcoy? Bueno, Julio Cortázar fue profesor en Chivilcoy, y en el año en que Felisberto está yendo a un club social a tratar de conseguir trabajo y logra dar un concierto ahí a medias y demás, Julio Cortázar está allí, pero dice, lamentablemente viniste en enero, creo que era cuando yo tenía mi licencia de vacaciones como profesor, y se había venido a Buenos Aires a ver la familia. Dice, lamentablemente no nos encontramos, hubiésemos sido grandes amigos. Hay una admiración notable de Julio Cortázar hacia Felisberto. Prólogo que está en la edición de Ayacucho, de la biblioteca de Ayacucho, de la obra completa de Felisberto Hernández. Le fue pedido a Julio Cortázar y escribió esto, que es una joyita la carta, como siempre en el caso de Cortázar. Vamos a las hortensias. ¿Qué son las hortensias? ¿Por qué se llama las hortensias? Es una novela, ¿no? Tiene unas 70 páginas. Es la historia de un matrimonio, Horacio y María Hortensia, fíjense, que termina siendo María, en el que en ese matrimonio hay un juego particular, que es que él, no ella, él colecciona muñecas de dimensión humana. Ya sé lo que están pensando, y hay muchos críticos que dicen él fue un predecesor. Las famosas muñecas de compañía, o también se llaman de otra manera. No. Bien, sin embargo aquí, si bien duerme con ellas, ¿sí? Duerme, punto, ¿sí? Duerme con... Hay un juego erótico de una manera que es interesante, porque lo que hace Horacio, que es podríamos decir el protagonista, es el único texto que está en tercera persona de Julio Cortázar, de Feliberto Hernández, perdón, lo dice Julio Cortázar. Pues. Horacio tiene esas muñecas para crear historias, es un hombre de buena posición y además tiene una habitación donde las ubica, y cada una de ellas está en una postura con algunos objetos, y él es como que lee la historia de esa mujer, de esa muñeca, representando a una mujer, y eso le abre la mente. Es muy, muy, muy extraño el texto, muy extraño. Pero va llevando veladamente, como lo hace siempre Felisberto, a una situación de cierta obsesión en torno a ello. De hecho, hay una muñeca, dice lo siguiente, permítanme. Coleccionaba muñecas un poco más altas que las mujeres normales. En un gran salón había hecho construir 3 habitaciones de vidrio, nos damos cuenta de que es un hombre de buena posición, ¿no? En la más amplia estaban todas las muñecas que esperaban el instante de ser elegidas para tomar en escenas que componían en las otras habitaciones. Ven, como si fuese un teatro de sombras para él mismo. Yo me atrevo a decir un serrallo. Esta tarea estaba a cargo de muchas personas. ¿Ven? Muchas personas, pero difuso. En primer término, autores de leyenda. En pocas palabras, debía expresar la situación en que se encontraban las muñecas que aparecían en cada habitación. Otros artistas se ocupaban de la escenografía, de los vestidos, de la música, etc. Es que tiene un teatro personal. Tiene un teatro personal que lo lleva a abrir la imaginación y demás. Facundo, que es un gran amigo, es el que crea estas muñecas. ¿Y por qué se llama las hortensias? Porque las muñecas empiezan a ser reconocidas, ya que Facundo las arregla y demás, y él y Facundo termina llamándolas las hortensias, que es el nombre de la esposa. No, un psicoanalista también se daría una panzada, ¿no? Fue entonces cuando Horacio empezó a pensar que las muñecas estaban llenas de presagios. Ellas recibían día y noche cantidades inmensas de miradas codiciosas. Y estas miradas hacían nidos e incubaban presagios. Fíjense qué hermosa la frase. Después volaban en bandadas, formando manchas imperceptibles en el aire. A veces se posaban en las caras de las muñecas, como las nubes que se detienen en los paisajes, etcétera, etcétera. Es decir, él empieza a ver que las muñecas tienen mucho más que una función narrativa, sino que tienen una función activa. Bueno,
Desde luego que no voy a ir hacia el final porque quiero que lo lean, pero vayan pensando lo siguiente. Primero, hay un erotismo que yo me atrevo a decir que es mórbido. Muñecas, una relación muy particular, porque él tiene la esposa y demás. La esposa en un momento se va, él la reemplaza con una muñeca, ¿no? Sin que esto lleve a una relación sexual y demás, no imaginen necesariamente eso. Sí a una situación enfermiza. Facundo, que ha creado las muñecas, es el que las cura también. Él le pide que tengan calidez, entonces les pone agua caliente, crea un sistema para que tengan como si fuera cuerpo. De hecho, la piel con la que están hechas, el material con el que están hechos empieza a parecerse al de la piel humana, ¿no? Y ese amor por la máquina me hizo recordar a Coppelia, el gran cuento de Hoffmann. Entonces hay algo con lo maquinal. De hecho, la novela va a terminar, por supuesto, como corresponde al querido Feliberto, con un final posible de. Va a haber otras posibilidades. Las hortensias, nombre de la muñeca predilecta por Horacio, terminan siendo seres que perturban la vida, ¿no? Y que modifican la vida. Es un texto brillante, brillante en muchos sentidos. Por cómo empieza definiendo la casa. Al lado de un jardín había una fábrica y los ruidos de las máquinas se metían entre las plantas y los árboles. Hay una máquina, hay una fábrica, pero él vive en una casa que parece un palacio en muchos sentidos. Uno dice, qué extraño todo esto, ¿por qué una fábrica al lado? ¿No? El mundo técnico participando de. No hay un desarrollo en torno de eso como algo monstruoso, pero lo monstruoso está adentro, está afuera, ¿sí? Está en él, que en un momento abandona la casa y se va a vivir a un hotel en el que está María también, cuando ha dejado la casa. Hay un criado ruso que sirve a todas las funciones de la casa. Hay personajes que rondan generalmente la observación. Hay puñaladas sobre las muñecas, puñaladas que le da Horacio, tratando de destruir aquello que también es su obsesión, pero sin que esto lleve a un delirio final, sino a una especie de bruma rodeando la novela. Es un texto exquisito, valga decirlo. Yo he vuelto a él justamente para este programa. Subrayé muchísimas cosas que podría citarles y demás, pero prefiero que sea la puerta de entrada para su lectura. Y el segundo texto del que me voy a ocupar, y con esto ya voy cerrando, porque cada cuento de Feliberto habría que leerlo en detalle, menos Julia. Muebles el Canario, como citaba Diego, que se ha leído como una especie de crítica al mundo de la publicidad y a su influencia en el subconsciente y demás. A mí me parece que va un poquito más allá. Yo creo que hay un cuento de él que también merece ser reseñado, que es El Acomodador, que es el cuento que tal vez llegue a cierta interpretación de lo fantástico. Es un acomodador de cine que termina teniendo luz en sus ojos. Entonces ve en la noche. Y eso deriva en una vida que le va a permitir ver cosas que otros no ven porque están las luces apagadas, pero fundamentalmente que lo lleva a como una autodestrucción cuando pierde esa capacidad. Es una especie de cine, ¿no?, que tiene metido dentro. La imaginación de Feliberto está ligada a esos personajes que son marginales en un mundo de cierta aristocracia, porque aparecen muchas veces los cuentos ligados a cierta aristocracia. Valga decir que el cuento que se desarrolla en Blois, en la ciudad de Blois, donde él estuvo viviendo y demás, tiene todo el paisaje de un mundo al que él quiere ingresar y no termina por ingresar. Hay muchísimo para decir,
Una sola cosita más para sumar. José Pedro Díaz, el gran experto en Feliberto Hernández, escribió un libro que les recomiendo ya ir a buscar, que también lo ha editado Cuenco de Plata. Acá está la edición de Las Hortensias. Las Hortensias y otros relatos, una edición bellísima de Cuenco de Plata. Y la otra, Feliberto Hernández, Vida y Obra. No sé si ahí se ve, creo que tiene una foto hermosa de Felisberto en el piano, ¿no? Que es una biografía, como bien dice Vida y Obra, una biografía muy bien escrita, muy amena de Felisberto, con cartas y demás. Están las cartas de Paulina Medeiros, que también tengo el libro, pero no quise sacar tanto. Y el análisis de su obra completa. Porque si hay alguien que supo de Felisberto es José Pedro Díaz, gran crítico uruguayo, que reunió su obra. Incluso los papeles perdidos, ¿no? que la familia había guardado y demás. Y la influencia, esto lo dejaría un poquito ahí para tratarlo en algún otro momento con el pensador, la influencia de Carlos A. Ferreira y del intuicionismo, de cierto intuicionismo a la Berzón, noté en Feliberto Hernández cuando lo empecé a leer. Sentí un clima parecido al de cierta rememoración proustiana, ¿no? Siendo los dos absolutamente diferentes, porque uno escribe en breve y el otro, ni hablemos de la extensión, sobre la base de algo que se recupera pero de otra manera, que vuelve pero de otra manera, que viene orlado de una bruma, ¿no? De una niebla, que es el clima de los cuentos, una cierta nostalgia, que en Feliberto Hernández es importante, más allá de lo fantástico, ¿no? Así que bueno, un narrador de lujo. No vayan a buscar cuentos que se cierren de una manera absoluta y demás, porque no es así. Va a dejar picando la pelota para que el lector sea el que construye. Ni en Nadie encendía la lámpara, ni en El balcón, como bien decía Diego, porque el poema al final no se lee. Incluso en Las Hortensias, pero no porque no pueda encontrarle un final, sino porque ese es el final. No es la impericia de un autor o de una autora que escribe un libro de cuentos y no sabe cerrar ninguno, ¿no? Sino la de un genio que nos abre la puerta y dice, ahora seguí vos, entra vos, porque ya está todo perfectamente diseñado. Yo quiero leer algo que dice Ángel Rama. ¿Por qué Felisberto? ¿Dónde lo tengo? Un minutito. Ángel Rama decía, en un texto de 1964, año de la muerte de Felisberto, sí. Hay que comprobar que por qué Felisberto no estaba dentro del canon literario de la época. Un poco cuando hablaba Sebastián se me prendía un poco algunas ideas. Estamos hablando de principios del siglo XX, primera mitad, vanguardias, Todavía no estamos hablando de, bueno, Felisberto no vivió mayo del 68, ¿no? Había toda una especie de preconfiguración, de rupturismo, y dice Ángel Rama, tener que decirlo así es en tono polémico, o como dice Ibáñez, tener que remitirse a reconocimiento futuro. Es comprobar, o sea, por qué Felisberto no estaba. Es comprobar la inercia del país para percibir el arte cuando no nace en un mundillo agitado y frívolo, el de los que se creen dueños de la cultura, cuando nace fuera del trillo convencional que ellos mismos han decretado para la literatura sin que nadie sepa con qué autoridad o conocimiento. Es decir, traducido, ¿por qué no estaba dentro del canon? Porque era un distinto. Claro. Porque no Sumamente distinto. No era vanguardista y su literatura es de vanguardia. No era futurista y su literatura, cuando quisieron hacerlo surrealista también. No era surrealista, o sea, al no estar dentro de ninguna de las categorías o de ninguno de los movimientos que había que compartir en ese momento, tenías que estar para poder ser reconocido. Felisberto se fue como corriendo y al día de hoy es uno de los más importantes narradores, no solo uruguayos, sino de la literatura hispanoamericana,
y es inevitable, y por eso le hemos dedicado un programa. Exacto. Así que, le vamos a dedicar un programa a varios uruguayos. Ahí. Tenemos que rehacer o ampliar el de Onetti. El de Onetti, por supuesto. Bueno, Onetti es página aparte. Pero ya iremos hacia Mario Lebrero, Armonía Somers, que nos lo han pedido también. Y hacia Enrique Strázula, ¿no? Que también algo habías nombrado en algún momento. En algún momento hicimos algo, breve, pero por ahí recuperar un poco. La literatura uruguaya tiene particularidades muy notables como la de Feliberto Hernández, que por ahí no han trascendido al estilo de Cortázar Borges, pero que sí está en el sustrato de los escritores. Entre los escritores sí. Ahora me viene a la memoria un cuento de él breve que se llama La pelota, en el que hay toda una carga sobre su propia vida muy, muy notable. Es un cuento de una dulzura increíble, con una abuela, él y la abuela. Siempre son estados muy particulares, ¿no? Particulares en el sentido de lo íntimo. Hay una intimidad en Feliberto que es apreciable para cualquiera de los lectores. Y ya les digo, vean el clima. Había una casa, y uno dice, había una ciudad. A ver, no, ¿cuál es? ¿Dónde está? No importa. Ocurrió que... Sí, exactamente. Es una displicencia, ¿no?, que se permite. Bien. Bueno, Sebastián, creo que hemos cumplido con la tarea. Con el querido Feliberto. Nos vemos el próximo lunes. Sí, señor. Nos vemos el próximo lunes. Gracias, como siempre, esto es un placer poder encontrarnos y seguir leyendo. A ustedes les deseamos una buena lectura y, por supuesto, nos vemos la semana que viene en una nueva emisión de La Última Página. Sí, solo sí, Porrini decide manifestarse nuevamente. Buena semana. Chao. Adiós. Gracias.